Muy buenas tardes, estimados amigos, estimados contribuyentes y contadores públicos. Hoy es día viernes 4 de noviembre del año 2022. Los saludo con mucho gusto. Soy Alejandro Ponce Rivera, abogado fiscalista y penalista con una trayectoria personal profesional de más de 45 años. También soy director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas con cobertura nacional que fue fundada el 1 de julio de 1985, actualmente ya con una trayectoria de más de 37 años, a través de los cuales en todos los casos, conforme a estricto derecho y con eficacia, hemos protegido, defendido y conservado el patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad de todos nuestros clientes. Bien, estimados amigos, en este video vamos a hablar de un tema muy importante que interesa a todos los contribuyentes, porque todos los contribuyentes podemos vernos inmersos en alguna de estas problemáticas, aparte de que miles de contribuyentes ya están inmersos en el grave problema que hoy trataremos. Hoy vamos a hablar en este video de los graves peligros fiscales, patrimoniales y penales que acechan a los contribuyentes que desafortunadamente han sido abandonados por su abogado, entre comillas, fiscalista, después de que perdió los juicios fiscales que promovió y después de que el crédito fiscal impugnado quedó firme. Los abogados que promueven medios de defensa normalmente cuando pierden el juicio y el crédito fiscal se confirma, abandonan a su cliente. Investiga con tus conocidos, aquellos que han promovido medios de defensa, pregúntales si ganaron o perdieron el juicio. Si te informan que perdieron el juicio, pregúntales si su abogado que llevó el juicio lo sigue asesorando. Y verás cómo la mayoría, el 100%, te dirá que no. Que tan pronto el abogado les informó que se había perdido el asunto, les entregó su sentencia. Cuando le preguntaron qué hay, oiga, ¿y qué hago? Que no, pues hay que pagar. Oiga, pero no tengo, no, pues hay que pagar. Y lo despidieron. Eso sí, antes de que saliera el contribuyente de ese despacho, sí el abogado se atrevió todavía a decir, bueno, pues aquí estamos a sus órdenes y después tiene usted otro crédito, bueno, pues aquí estamos para promover el medio de defensa, ¿sí? Todavía tienen el cinismo, la falta de vergüenza de ofrecer sus servicios para otros juicios cuando están abandonando al contribuyente después de que perdieron su juicio fiscal. Muy bien. Pero este problema no surge cuando se pierde el juicio. Este problema realmente se genera cuando se contrata al abogado fiscalista que va a promover medios de defensa para impugnar un crédito fiscal. Bien. Lo primero que nosotros tenemos que decir es que para que no vivas este calvario de ser abandonado por tu abogado cuando pierda tu juicio y tu crédito fiscal quede firme, vamos a darte algunos tips para que no vivas esa amarga experiencia. En primer lugar, el contribuyente, cuando contrata abogado para impugnar créditos fiscales, no debe buscar al más barato. No debe buscar al más barato, porque recuerda el refrán que dice que lo barato sale caro. Nadie vende una mercancía por debajo del costo. Nadie. Por muy poco dinero que te pidan, hay ganancia. Entonces, cuando alguien te cobra una cantidad
modesta por llevar un juicio, esto ocurre no porque ese abogado sea verdaderamente generoso, verdaderamente humano, sino porque ese abogado sabe que su servicio vale menos que eso. Y que en ese monto reducido que te está cobrando, lleva ganancia. ¿Sí está claro? O sea, él sabe anticipadamente que va a perder tu juicio. Y, bueno, antes de que lo pierda, pues si te puede sacar 20,000 pesos, 100,000 pesos, $500,000, pues lo hace. ¿Sí está claro? Por eso hay asuntos, por ejemplo, de 100 millones de pesos, en donde el abogado cobra el 2%. 1,000,000 al empezar y 1,000,000 al terminar, si es que gana el juicio. Lo pierde, no cobra el segundo millón, el contribuyente tendrá que pagar no 100 millones, más, porque el crédito fiscal fue incrementándose con el transcurso del tiempo. Actualización, recargos. Y si cuando contrataron al abogado, el abogado promovió recursos de revocación y después se fue al juicio de nulidad y después se fue al juicio de amparo y al final perdió, bueno, pues ese crédito lo perdió más o menos en 3 años. Y un crédito en 3 años se incrementa considerablemente por la actualización y recargos. Entonces, cuando tomó el asunto, el contribuyente adeudaba 100 millones, pero cuando 3 años después lo perdió, pues el contribuyente ya adeuda 120 millones. Claro, el contribuyente lo contrató porque nada más le cobró 1,000,000 de pesos. Y este abogado perdió el asunto, sí, pero en su momento cobró 1,000,000 de pesos. Y ese 1,000,000 de pesos le sirvió en su momento. Aparte de que también le cobró a otros contribuyentes que 500,000, que 300,000, ¿verdad? Cobrando porcentajes reducidos del 5%, del 4%, del 2%, del 1%, ¿verdad? Porque sabía que iba a perder todos los juicios. Y, obviamente, cuando pierden los juicios, el abogado le dice, ¿sabe qué? Pues ya usted cómo son los tribunales, totalmente parciales a favor de la autoridad. Eso es una injusticia, pero pues se perdió. Oiga, Lick, ¿y ahora qué hago? No, pues hay que pagar. Oiga, pero no tengo. Pues hay que pagar, señor López, no hay de otra. Y lo despiden, lo abandonan a su suerte. ¿Por qué? Porque ese abogado no es fiscalista. Porque ese abogado no conoce el Código Fiscal de la Federación. Porque ese abogado no tiene ni la menor idea de los problemas que a partir de que quedó firme la sentencia, ese contribuyente va a sufrir. No sabe lo que le va a pasar y no sabe qué hacer para poder ayudarlo. Entonces, por eso lo abandona a su suerte, aunque la situación fiscal en ese momento de su cliente es mucho más grave, mucho más complicada que cuando lo conoció y que cuando lo contrató para encomendarle la tramitación de los medios de defensa. Pero aquí la culpa o la responsabilidad la tiene el contribuyente, que en lugar de buscar calidad, busca lo barato. Los contribuyentes en todas las áreas de la vida buscan lo mejor. El mejor carro, la mejor ropa, el mejor fraccionamiento. Cuando van a organizar fiestas, el mejor lugar, el mejor platillo, ¿verdad? Las vacaciones, no, pues lo mejor, todo lo mejor. Pero cuando se trata de contratar abogado fiscalista para impugnar créditos fiscales, ahí buscan lo más barato, ¿verdad? Y obviamente hay mercenarios que saben esto, y entonces para que los contraten los contribuyentes, pues son los más baratos, para que el contribuyente les deje su asunto
Y si los asuntos son importantes, no sé, 10 millones, pues a lo mejor cobran 300,000 pesos. Pero al mismo tiempo que están cobrando 300,000 pesos, están cobrando 200,000 de otro asunto de 6 millones. A lo mejor en un asunto de 50 millones están cobrando 600,000. Entonces en el mes, entre 300, 200, 600, ya juntaron un fondo de 4 o 5 millones de pesos, ¿verdad? Aunque estén peleando montos muy elevados, pero que le permiten llevar una vida cómoda, tranquila, de lujos, sabedor ese abogado de que va a perder todos los juicios y de que cuando los pierda va a abandonar a sus clientes con una bomba de tiempo en sus manos. Pero como él no conoce el Código Fiscal de la Federación y él no sabe qué hacer, pues no tiene otra opción más que abandonarlos a su suerte. También es importante que el contribuyente contrate como abogado al que él sabe que ese abogado va a trabajar su asunto en forma personal y que no lo va a delegar en un subalterno que prácticamente no sabe nada, un subalterno que el titular del despacho no va a dirigir, no va a orientar para manejar el asunto, que no va a supervisar su trabajo y que este subalterno va a hacer las cosas a su leal saber y entender en forma deficiente y que al rato va a provocar exactamente que el asunto se pierda, ¿verdad? El contribuyente debe contratar al abogado que va a realizar personalmente su trabajo. No tiene caso contratar a un abogado que cobra cantidades importantes, pero que el trabajo no lo desarrolla él, sino lo desarrollan sus colaboradores, obviamente inexpertos, que no tienen la experiencia para manejar correctamente los asuntos, ¿verdad? Por eso esos despachos grandes, que además todavía tienen área penal, mercantil, administrativa, familiar, civil y fiscal, ¿verdad? En donde se entrevista uno con el titular, ¿verdad? Pues el pobre contribuyente nada más se está engañando a sí mismo, porque ese asunto se lo van a encargar a un achichintle del área fiscal, que va a hacer el trabajo con las patas y que al final de cuentas se va a perder el asunto. Nosotros recientemente revisamos la demanda que elaboró uno de esos despachos, en donde efectivamente hablaron con el titular del despacho, él cobró, por cierto, un honorario sumamente modesto, el crédito era como de 10 millones de pesos y cobró 300,000 pesos, esto es, yo creo que un 3%, ¿verdad? Pero la demanda estaba pésimamente hecha. El abogado únicamente alegó ausencia de fundamentación y motivación, cuando el crédito sí estaba fundado y motivado. En ese asunto no se tenía que alegar ausencia de motivación y fundamentación, sino que lo que se debió alegar y demostrar era que la motivación era indebida, que la motivación era falsa. Pero alegar esto último requería de estudiar toda la documentación comprobatoria para demostrar, con base en la documentación comprobatoria, que las conclusiones de la autoridad eran equivocadas. Como el abogado obviamente no tiene tiempo, en lugar de alegar el fondo del asunto, demostrando la indebida motivación y fundamentación, demostrando que los hechos no se realizaron, que los hechos fueron distintos, que los hechos se apreciaron en forma equivocada, que la resolución impugnada se dictó en contravención de las disposiciones fiscales aplicadas, o que
la resolución impugnada se dictó dejando de aplicar las disposiciones fiscales debidas, que eso requiere de mucho trabajo. El abogado, aunque estaba fundada y motivada la resolución, lo que alegó el abogado fue ausencia de motivación y fundamentación. ¿Qué significa ausencia de motivación y fundamentación? Que la autoridad no señaló hechos, que la autoridad no señaló preceptos legales. En el caso, la autoridad sí había señalado hechos y sí había señalado preceptos legales. O sea, no había ausencia de motivación y fundamentación. Lo que podía haber era indebida motivación, indebida fundamentación, que los hechos eran falsos, o que el derecho aplicado no era el correcto, o que se dejó de aplicar el derecho correcto. Pero esto último requiere de mucho trabajo. Mientras que lo primero son agravios de machotes. No, la resolución impugnada no está fundada ni motivada en violación al 16 constitucional. Se jalan infinidad de criterios judiciales y jurisdiccionales que hablan de la ausencia de fundamentación y motivación. La mayoría de ellos del siglo pasado, criterios de 1995, del 98, del 2001, y se alega. Todo eso va a ser declarado infundado porque la sala va a resolver que sí está fundado y motivado, que el tribunal, que la autoridad fiscal sí señaló hechos y sí aplicó el derecho, y que el contribuyente en su demanda no demostró que los hechos fueran falsos, que no se realizaron, que fueron apreciados equivocadamente, etcétera, etcétera, motivo por el cual se confirmó la sentencia. Nosotros hicimos nuestro diagnóstico en ese sentido y efectivamente el crédito fiscal fue reconocido como válido, ¿verdad? Pero esto ocurre porque contratamos a un abogado que no va a llevar nuestro asunto, y todavía más a un despacho que lleva de todo, que realmente no es experto en la materia fiscal, y en donde el titular es un mercenario que toma los asuntos y después el asunto fiscal se lo encomienda a un achichincle que no es experto en la materia, no supervisa su trabajo, no lo dirige. Prueba de ello es que cuando el cliente preguntaba al abogado cómo iba su asunto, tenía que llamar a la achichincle que estaba llevando el asunto, porque él ni siquiera sabía que se había alegado ni nada. ¿Sí está claro? Entonces, es un error contratar a un abogado, según muy prestigioso, según muy importante, pero que finalmente va a delegar nuestro asunto en un subalterno. Es como si contratáramos al mejor cirujano cardiólogo para que finalmente ¿verdad?, delegue la operación de nuestro familiar en uno de sus achichincles, ¿verdad?, porque el otro está muy ocupado. Es como si contratáramos al mejor arquitecto, ¿verdad?, para que finalmente delegue en un principiante la elaboración de nuestro proyecto. Es como si contratáramos a la banda MS y a nuestra fiesta llegaran nada más como 3 originales y los demás son puro pirata, ¿verdad? O sea, nos verían la cara. Así entonces, contratemos exactamente al abogado que va a elaborar nuestro asunto, que es con el que vamos a tener todas las entrevistas, las reuniones de trabajo, que es el que nos va a hacer las preguntas, que es el que nos va a pedir la documentación y que es el que va a hacer la demanda y nos la va a dar a conocer antes de que la presente, para que nosotros veamos si estamos de acuerdo y para que nosotros veamos si estamos convencidos de que vamos a ganar el asunto. ¿Sí está claro? Muy bien. Aquí también, bueno, es responsable del fracaso final el contribuyente que contrata abogados disque de alcurnia para que finalmente su asunto lo haga cualquier principiante, ¿verdad? Y desde luego, cuando contratemos abogados, siempre hay que pedirle al abogado un plan B ante la posibilidad de que el asunto se pierda. Normalmente el abogado, para que lo contraten, le dice al cliente, ¿sabe qué? Hay un 70% de probabilidades de que su asunto se gane. Si el abogado se percata de que el cliente está muy desconfiado con ese porcentaje del 70%, ¿verdad?,
pues puede subir al, no sabe qué, ya checando aquí estos datos, no. Hay un 90% de probabilidades de que su asunto se gane. Todavía lo veo medio desconfiadón al cliente, entonces le dirán, no, un 95 de que el asunto se gane. Sí. Entonces, uno puede descubrir fácilmente la mentira de este abogado si uno le pregunta, oiga, Lic, ¿y si se pierde el asunto, qué vamos a hacer? Normalmente los abogados que promueven juicios no son fiscalistas, no conocen el Código Fiscal de la Federación y a las pruebas me remito. No conocen el Código Fiscal de la Federación. ¿Sí está claro? Entonces, esa ignorancia de la materia fiscal, esa ignorancia del Código Fiscal de la Federación, obviamente les impide contestar la pregunta que formula el cliente, que inteligentemente le dice, oiga, Lic, dice usted que hay un 95% de ganar el asunto. O sea, hay un 5% de probabilidades de que se pierda. ¿Qué haremos si se pierde el asunto? Como el abogado no sabe qué contestar, ahora sí lo agarraron fuera de lugar y no sabe qué hacer porque no conoce el Código Fiscal, porque no es fiscalista, simplemente promueve medios de defensa, ¿verdad? En ese momento el abogado, para salir del problema en el que está inmerso en ese momento, lo que dice es, no se va a perder, señor López, ¿no? Este asunto se gana porque se gana. Pero, ¿y si se pierde? No, señor López. Este asunto se gana porque se gana. Pero usted decía que había un 95% de probabilidades de que se ganara el asunto y un 5% de que se perdiera. No, ya viéndolo bien, no. Este se gana porque se gana. No es que el asunto se gane porque se gane. Lo que pasa es que el abogado no es fiscalista, no conoce la materia fiscal y no sabe, ni siquiera se imagina el calvario que va a vivir el contribuyente a partir de que se pierde el juicio. No sabe cuáles son las facultades que tiene la autoridad cuando hay un crédito firme. No sabe todo lo que puede hacer la autoridad y por eso no sabe qué hacer. Entonces, por eso ya de pronto del 95% pasa al 100% de que el asunto se va a ganar. Pero no porque sea verdad, sino porque no sabe qué hacer en el caso de que se pierda el asunto, ¿verdad? Un abogado fiscalista, si se pierde el asunto, sabe todo lo que la autoridad va a tratar de hacerle al contribuyente. Y al saber todo lo que la autoridad le va a tratar de hacer al contribuyente, el abogado podría decir, bueno, haríamos esto para que la autoridad no le pueda hacer esto. Haremos esto para que la autoridad tampoco pueda hacer esto. Haremos esto para que la autoridad no... Y entonces ya le diría cuál sería la estrategia para reducir al mínimo los graves problemas que va a enfrentar ese contribuyente a partir de que el crédito quede firme. Pero como es un ignorante de la materia fiscal, aunque tú veas que tiene una oficina en una torre altísima, la más lujosa, es un ignorante, es un mercenario del derecho, ¿verdad? Por eso dice, no, pues este asunto se va a ganar. Y nunca le digo al cliente qué se haría en caso de que se pierda el asunto, ¿verdad? Porque no sabe. Bueno, en ese caso, si tú le preguntas al abogado ¿qué pasaría o qué haríamos si se pierde el asunto Lic? Y él te dice, no, este asunto se gana porque se gana, lo que debes hacer es abandonar ese abogado antes de que cuando se pierda el asunto, él sea el que te abandone. ¿Sí está claro? Ya hay un foco rojo de que ese no es abogado fiscalista, de que ese abogado no conoce la materia fiscal y de que ese abogado nada más va a llevar tu asunto y cuando se pierde el asunto te va a mandar a la fregada porque no sabe qué hacer. Te va a abandonar a tu suerte. Muy bien.
no debemos contratar a un abogado únicamente para que lleve el juicio, ¿verdad? No debemos. Vamos a firmar un contrato de prestación de servicios en donde yo me comprometo a promover el recurso de revocación, me comprometo a promover juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En su caso, me comprometo a promover amparo indirecto ante el Tribunal Colegiado de Circuito, y en caso de que se alegue la inconstitucionalidad de alguna ley, me comprometo a promover el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o ante el órgano competente, ¿verdad? Y la responsabilidad del abogado concluye cuando quede firme la sentencia final. Este contrato al único que beneficia es al abogado, porque nunca le podrás reclamar nada, porque su función termina cuando la sentencia quede firme, se gane o se pierda. Si está claro, ese contrato lo puede firmar cualquier abogado, aunque no sea fiscalista, porque él no se está comprometiendo a nada más que a presentar escritos independientemente del resultado. Y cuando se pierde el asunto y quede firme tu crédito, usted no tiene ninguna obligación de asesorarte ni de nada, ¿verdad? Porque pues, hasta la sentencia está claro. No, uno debe contratar a un abogado, obviamente, para que se gane el juicio, anulando lisa y llanamente el crédito fiscal, pero ante la probabilidad existente en todos los casos de que el asunto se pierda, ¿verdad? Uno debe buscar al abogado que después de que se pierda el juicio, que después de que quede firme el crédito, siga asesorando al contribuyente para que reduzca al mínimo las graves consecuencias legales que la autoridad le puede aplicar, conservándole en ese complicado escenario lo más que se pueda de su patrimonio, de sus negocios, de su dinero, y desde luego que le conserve su libertad. La mayoría de contribuyentes que han sido abandonados por su abogado después de que perdieron el juicio y quedó firme el crédito fiscal, aunque eso haya ocurrido hace 10 o hace 15 años, la mayoría de esos contribuyentes puede ir a prisión. Simplemente hay un delito que se comete cuando después de que se notificó un crédito fiscal y antes de que éste se anule o se deje insubsistente, el contribuyente desaparezca de su domicilio o lo desocupe. Obviamente, y a las pruebas me remito, si alguien perdió un juicio fiscal hace 15 años, ¿verdad? Júrenlo que ahorita está como no localizado. Y entonces, de entrada, la autoridad le puede formular querella por la comisión del delito de desaparecerse del domicilio fiscal después de que se le notificó un crédito. Situación que se da en el caso, porque el crédito se notificó, incluso quedó firme, y después de eso el contribuyente se desapareció, ¿sí? Entonces, pues, el contribuyente debe buscar un abogado fiscalista que, si se llegara a perder el juicio, lo pueda seguir asesorando para reducir al mínimo las graves consecuencias legales que la autoridad le puede aplicar, y para que en ese escenario verdaderamente dramático, ese abogado lo ayude a conservar patrimonio, negocios, dinero y su libertad. Perdón. Lo que no puede hacer el abogado que promueve medios de defensa, pero que no es fiscalista, que no conoce Código Fiscal de la Federación. Por eso, cuando le preguntan qué haríamos si se pierde, no, pues no, este asunto se va a ganar, porque se va a ganar. Y cuando se pierda, señor López, pues perdimos. ¿Qué hago? No, pues hay que pagar. No tengo dinero. Hay que pagar, señor López. Muy bien.
Cuando se pierde un juicio fiscal, el contribuyente necesita más que nunca de asesoría fiscal. Cuando el contribuyente ilusionado contrató al abogado para que éste impugnara el crédito fiscal, pues el problema del contribuyente era grave, pero era manejable. El crédito no era exigible, no estaba firme. En ese momento el contribuyente podía impugnarlo en revocación, en juicio ante el Tribunal Fiscal, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal. En caso necesario podían irse al amparo directo, en caso necesario podían irse al recurso de revisión fiscal, ¿verdad? Tenía un problema, pero el problema podía resolverse favorablemente dependiendo del proceder del abogado, que está claro. En cambio, cuando el abogado le dice, señor López, se perdió el juicio, el crédito quedó firme, ¿y ahora qué hago? No, pues hay que pagar. No tengo dinero, hay que pagar. Ahí la situación del contribuyente es verdaderamente dramática. Es el problema mucho más complicado que al inicio. Es cuando más necesita de asesoría fiscal para no perder a futuro patrimonio en exceso, negocios, dinero y libertad, para que no termine en la cárcel. Ahí necesita mucha asesoría fiscal, porque una vez que queda firme el crédito, la autoridad tiene infinidad de atribuciones para irse en contra de ese contribuyente, y es cuando más necesita asesoría el contribuyente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué si el contribuyente es cuando más necesita asesoría, por qué lo abandona su abogado? Pues porque su abogado no es fiscalista, porque su abogado es un ignorante de la materia fiscal, porque su abogado no conoce el Código Fiscal de la Federación, y repito, a las pruebas me remito. Todos aquellos que son miles de contribuyentes, decenas de miles, que en los últimos años, desde el 2000 por decir algo, hasta acá, han perdido juicios, se han confirmado sus créditos y el abogado los ha abandonado, que son todos, porque yo no creo que haya un solo abogado que siga asesorando al día de hoy a su cliente cuyo juicio perdió desde el 2007, no hay, todos los abandonan porque no son fiscalistas, ¿verdad? Entonces, todo eso lo hacen porque no son fiscalistas. Es realmente gracioso que hoy cualquier tarugo se dice que es abogado fiscalista, aunque no conozca Código Fiscal de la Federación, aunque no conozca la materia fiscal. Obviamente el abogado al que tú estás entrevistando para ver si le das tu asunto, él va a decir que es fiscalista, pero tú tienes una herramienta para descubrir si realmente es fiscalista o no, simplemente preguntándole qué haremos si se pierde el juicio. Si te sale con la tarugada de que no, el asunto se gana, ese no es fiscalista, ¿verdad? Si te explica, bueno, una vez que se perdió el asunto, la autoridad podrá hacer esto, esto y esto, y nosotros en ese momento, para que la autoridad no lo pueda lastimar de esa manera, vamos a hacer esto, esto y esto y esto. Es más, desde ahorita vamos a preparar el terreno para que en caso de que se pierda ya esté en gran medida avanzado el plan, para que no lo lastimen en exceso a usted, ¿verdad? Si eso te dice, bueno, ahí sí, mis respetos, estás exactamente en muy buenas manos con un abogado fiscalista, ¿verdad? Entonces vemos como yo diría que casi todos los abogados que llevan juicios no son fiscalistas, porque solamente llevan juicios que en su inmensa mayoría pierden. Vean las estadísticas de los juicios. Esas estadísticas las pueden consultar tanto en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa como en el SAT. El porcentaje de juicios ganados por el SAT en este momento ha de estar cercano al 80%. Entonces, si el 80% de juicios gana el SAT y los contribuyentes cuando mucho ganan el 20%, eso por estadística, cuando tú le preguntes al abogado, oiga, ¿qué probabilidades hay de ganar este asunto? Por estadísticas tendría que decirte, pues el 20% hay de ganarlo, el 80% hay de perderlo. Claro,
dependiendo del asunto y después de que el abogado estudie el asunto, ahí sí te puede decir, este lo vamos a ganar. No un 80, este lo vamos a ganar. Porque ya estudié el asunto y ya vi que usted tiene la razón, que su situación fiscal es impecable, que no incurrió en las irregularidades que la autoridad le atribuyó, que usted tiene todas las pruebas que demuestran que sí cumplió con la ley, ¿verdad? Pero entonces eso de que después de ver dos papeles ahí, lo que checan, orden de visita domiciliaria, acta parcial de inicio, acta parcial 2, acta parcial 3, acta parcial 4, última acta parcial, acta final. ¿Cómo hacen eso? No, su asunto se gana. Y no vieron contabilidad, no vieron declaraciones, no vieron balanzas de comprobación, no examinaron las irregularidades que te atribuyen. Pues ¿qué son brujos? ¿Qué son magos que sin estudiar un asunto ya saben que en un 80% lo van a ganar? Estos vividores nada más engañan a los ingenuos contribuyentes que acuden ante ellos y que los engañan exactamente diciéndoles lo que el contribuyente quiere escuchar, ¿verdad? Pero entonces la responsabilidad de que al final de cuentas el abogado abandona al contribuyente es compartida, porque el contribuyente pudo evitarse esa desagradable experiencia si hubiera verificado que su abogado realmente era un experto en la materia fiscal. Y eso, repito, porque es indispensable saberlo, simplemente preguntarle qué haremos si el asunto se pierde. Bien, quiero decirles que no importa que tu asunto se haya perdido en 2004, en 2005, en 2006. Chécalo, tú lo sabes. Aunque perdiste tu juicio en 2004, en 2005, yo estoy seguro que ese contribuyente está como no localizado en este momento. Porque además había bandidos en ese entonces que cuando perdían el juicio todavía te cobraban, dependiendo del monto del asunto, $500,000, 300,000, 200,000, para mandar al contribuyente a Chiapas y ahí hacerlo perdedizo, ¿verdad? Pensando que después de 5 años de estar perdido, el crédito fiscal se extinguía. Ignorantes estos disque abogados que desde el año 2004, hace 18 años, el Código Fiscal de la Federación establece que cuando un contribuyente no esté localizado en su domicilio fiscal, del 2004 al 2013, la prescripción se interrumpía. Y del 2014 al día de hoy, la prescripción se suspende. O sea que, cuando el contribuyente deudor está como no localizado en su domicilio fiscal, el crédito fiscal jamás se va a extinguir. Entonces, de nada sirve que tu asunto se perdió desde el 2005. Si tú sabes, que seguramente lo sabes, que su domicilio fiscal está como no localizado, de ese contribuyente que perdió el juicio, el crédito fiscal sigue vivo, no se ha extinguido. No se ha extinguido, y de entrada pueden al contribuyente o a su representante legal procesarlo por el delito de haberse desaparecido de su domicilio fiscal o desocuparlo después de que se le notificó un crédito fiscal antes de que éste se anulara, que no se anuló porque se perdió el juicio, o que se pagara, que no se pagó porque el contribuyente no tuvo la capacidad para pagarlo. Bien, entonces, aunque el crédito fiscal se haya perdido desde hace años, el crédito fiscal sigue vivo, no se ha extinguido por prescripción, y el contribuyente tiene ese problema, nada más que hay una diferencia. El monto al 2022 de ese crédito es verdaderamente enorme comparado con el monto que tenía en 2004. Así es esto. Muy bien. ¿Qué puede pasar a esos contribuyentes que fueron abandonados por sus abogados después de que perdieron el juicio y después de que quedaron firmes los créditos fiscales impugnados? Bueno, los pueden publicar en la lista de contribuyentes que tienen a su cargo créditos firmes que no pueden pagar. Al estar en esa lista, a esos contribuyentes, personas físicas o personas morales, les cancelarán su firma electrónica, su contraseña. No podrán ingresar al portal, no podrán ingresar a su buzón tributario, no podrán presentar avisos, declaraciones, no pueden expedir comprobantes fiscales, y
Si el contribuyente complicado es una persona moral, todos esos problemas se los trasladan a sus socios y accionistas. Y si los socios accionistas son socios en 2022 de otras personas morales, esos problemas se le trasladan a esas personas morales que hoy están trabajando. Normalmente cuando un contribuyente perdía un juicio, ¿verdad? Imaginemos que era una ferretería. Bueno, pues en el trayecto del juicio la descapitalizaban y la dejaban sin operación. Cuando se perdía el juicio, pues no tenía para pagar. Pero la ferretería seguía operando ahora con otra razón social. Y muchas veces hacían lo mismo. La endeudaban y luego pasaban la operación a otra persona moral. Y desde luego todo este récord o todo este recorrido lo tiene perfectamente claro la autoridad fiscal. Entonces, y si los socios siguen, esos socios de esa persona moral ahora son socios de otra persona moral que actualmente está operando, por ser socios de esa persona que tiene un crédito firme impagable, ¿verdad? Que nunca se va a extinguir por prisión. Esos mismos problemas se los pasarán a la empresa actual. Desde luego, si el contribuyente abandonado por su abogado está como no localizado, bueno, ahí está el delito fiscal del que hemos estado comentando. Por estar como no localizado, el crédito fiscal nunca se va a extinguir por prescripción. Desde luego, al no estar localizado, se actualiza la causal de responsabilidad solidaria de los socios accionistas y del representante legal. Ese crédito fiscal no extinguido por prescripción se lo pueden cobrar como responsables solidarios a los socios, a los accionistas o al representante legal. Y desde luego también le pueden cobrar esos créditos fiscales si la empresa traspasó su operación a otra que actualmente está operando el día de hoy ese negocio, ¿verdad? También le podrán cobrar a esa otra empresa lo que quedó a deber la anterior empresa. Recordemos que este año 2022 entró en vigor una reforma en la que se establece que son responsables solidarios con el contribuyente que tiene a su cargo créditos firmes las empresas que actualmente operen el negocio y que esa responsabilidad solidaria se actualiza por el solo hecho de que el nuevo negocio esté en el mismo domicilio fiscal del anterior negocio. Que los proveedores del anterior negocio sean los mismos proveedores del actual negocio. Que las marcas que manejaba el anterior negocio sean las mismas marcas que trabaja el actual negocio. Que los socios o el representante legal, total o parcialmente, sean los mismos socios o representantes legales del anterior negocio actualmente endeudado. Que los trabajadores del anterior negocio endeudado sean los mismos trabajadores del negocio que actualmente está operando. Que el anterior negocio manejaba marcas y patentes que ahora son manejadas por el actual negocio, son responsables solidarios. Que tienen los mismos activos y las mismas instalaciones del anterior negocio, son responsables solidarios, y la empresa actual tendrá que pagar lo que no pagó, lo que no pudo pagar la empresa que tiene a su cargo el crédito firme por haber perdido un juicio y haber sido abandonada por su abogado que promovió su medio de defensa, ¿verdad? Desde luego, si la persona que perdió el juicio, que tiene ese crédito firme impagable a su cargo, es persona moral, jamás podrá cancelar su RFC. Esto desde el año pasado, en una reforma, en una adición al artículo 27, se establece claramente que no podrán cancelar su RFC las personas morales, aunque ya estén liquidadas, sí tienen créditos firmes a su cargo y como consecuencia de ello están en las listas negras del SAT. En fin, estos contribuyentes que perdieron juicios y que fueron abandonados por su abogado tienen problemas vivos, aunque los hayan abandonado hace 10 o 15 años.
con mayor razón si perdieron el juicio hace 3 o 4 años, si fueron a menor proceso. Entonces tienen problemas vivos, y por eso es importante que estos contribuyentes recurran con abogados fiscalistas, expertos en la materia fiscal, conocedores profundos del Código Fiscal de la Federación, para que los asesoren a fin de o eliminar el problema o de reducirlo a su mínima expresión, todo conforme a estricto derecho. En Defensa Fiscal Grupo Jurídico somos expertos en defender patrimonio, negocios, dinero y libertad de los contribuyentes, y estamos en condiciones de ayudar a aquellos contribuyentes que en el pasado han perdido juicios fiscales y que fueron abandonados por los abogados que promovieron sus medios de defensa. Estamos totalmente capacitados y tenemos la experiencia necesaria para hacerlo, de ayudarlos a eliminar el problema o a reducir a su mínima expresión las graves consecuencias legales, desde luego protegiéndoles lo más que se pueda de su patrimonio, negocios, dinero, y desde luego evitando legalmente que puedan incurrir en, que se les pueda atribuir algún delito que permita que la autoridad los prive de su libertad. Bien, estimados amigos, en pantalla dejamos el teléfono 22 22 43 22 11 y la dirección de correo electrónico dev-fiscal@yahoo.com.mx, en donde puedes comunicarte con nosotros para ver si de alguna manera te podemos ser de utilidad. No importa en qué lugar del país residas, ya que nosotros desde hace más de 30 años tenemos clientela en todo el país, y además desde hace más de 30 años trabajamos en asociación, en equipo con contadores públicos de todo el territorio nacional. Por lo tanto, nosotros podemos serte de utilidad independientemente de en qué ciudad residas del país. Muy bien, amigos, si les ha gustado el contenido de este video importantísimo, dale like por favor, y si sientes que es de utilidad esta información, por favor compártela con todos tus conocidos, con todos tus contactos y en tus redes sociales, para que más mexicanos conozcan esta información y estemos en mejores condiciones de tomar decisiones de calidad que permitan que en los próximos años conservemos nuestro patrimonio, negocios, dinero y libertad, a fin de que nosotros y nuestros descendientes podamos seguir llevando una existencia digna de seres humanos. Bien, estimados amigos, que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video. Muy buenas tardes.